Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, les aseguro que no se van a querer perder. Hoy vamos a hablar de un chisme jugosísimo, de esos que te hacen agarrar las palomitas y ponerte cómodo. Prepárense porque vamos a destapar una bomba, una traición que involucra a Kerem, Hande y Bilal. Sí, escucharon bien. Vamos a analizar todo lo que está pasando, desde las declaraciones explosivas hasta las posibles consecuencias. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis de sus celebridades favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La verdad es que este chisme me tiene en shock, como seguramente a muchos de ustedes. Todo comenzó cuando Kerem, de manera inesperada, lanzó unas declaraciones que dejaron a todo el mundo boquiabierto. En una entrevista que parecía ser bastante normal al principio, Kerem comenzó a hablar de una supuesta traición que había sufrido por parte de Hande y Bilal. Al principio, nadie entendía bien de qué estaba hablando. Parecía un comentario suelto, quizás producto de un malentendido. Pero a medida que avanzaba la entrevista, quedó claro que Kerem se refería a algo mucho más serio y profundo. Según las palabras de Kerem, Hande y Bilal habrían estado conspirando a sus espaldas, tramando algo que le perjudicaría directamente. No especificó qué era exactamente, pero insinuó que se trataba de algo relacionado con su carrera profesional y su reputación pública. Imagínense la magnitud de esto. Una traición de este calibre podría tener consecuencias devastadoras para cualquiera, y más aún para alguien que está en el ojo público como Kerem. Lo más sorprendente de todo es la supuesta participación de Hande en esta traición. Hande y Kerem siempre han sido considerados como grandes amigos, incluso se rumoreaba que podrían haber tenido algo más que una amistad en el pasado. La idea de que Hande pudiera traicionar a Kerem es algo que a muchos les cuesta creer. Pero las declaraciones de Kerem fueron muy contundentes, no dejó lugar a dudas sobre sus sentimientos de decepción y dolor. Habló de una sensación de puñalada trapera, de una confianza rota que difícilmente se pueda recomponer. Mencionó sin entrar en detalles específicos, que ciertas acciones y decisiones tomadas por Hande en los últimos meses le habían parecido extrañas e injustificables, y que finalmente había llegado a la conclusión de que formaban parte de un plan mayor. Por otro lado, la participación de Bilal en esta historia no es tan sorprendente. Bilal siempre ha sido visto como una figura un tanto controvertida, con fama de ser ambicioso y de no tener reparos en hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, la idea de que pudiera unirse a Hande para traicionar a Kerem es algo que ha dejado a muchos fans desconcertados. ¿Qué motivos podrían tener Hande y Bilal para hacer algo así? ¿Cuál era el objetivo de esta supuesta conspiración? ¿Podría estar relacionado con la obtención de un papel protagónico codiciado por los tres? ¿Quizás una campaña publicitaria millonaria donde Kerem era la figura principal? Las especulaciones son infinitas, y cada nueva teoría parece más rocambolesca que la anterior. Estas son preguntas que todos nos estamos haciendo y que, lamentablemente, aún no tienen una respuesta clara. Ni Hande ni Bilal han emitido ningún comunicado oficial al respecto. Han optado por el silencio, lo que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Algunos creen que están esperando el momento adecuado para dar su versión de la historia. Otros piensan que prefieren no echar más leña al fuego y dejar que el tiempo calme las aguas. Pero el silencio, como bien sabemos, a menudo es interpretado como una aceptación tácita de los hechos. Cada día que pasa sin una declaración oficial por parte de Hande y Bilal, la imagen de ambos se ve más dañada, y la credibilidad de las palabras de Kerem se fortalece. Pero el silencio de Hande y Bilal no ha impedido que las redes sociales se conviertan en un hervidero de opiniones y comentarios. Los fans de Kerem, Hande y Bilal están divididos. Algunos apoyan incondicionalmente a Kerem y lo defienden a capa y espada, inundando las redes con mensajes de apoyo y hashtags como #Team Kerem y #Justicia para Kerem. Otros creen que Kerem está exagerando la situación y que Hande y Bilal son inocentes, argumentando que Kerem podría estar celoso del éxito de Hande o que simplemente está buscando atención mediática. Estos fans se han organizado bajo hashtags como #Hande inocente y #Bilal no es culpable, generando una guerra virtual que parece no tener fin. Y también hay quienes prefieren mantenerse al margen y esperar a que se esclarezca la verdad antes de tomar partido,
observando el drama desde la barrera y analizando cada nueva información con cautela. En medio de este caos, han surgido varias teorías sobre los motivos de la supuesta traición. Algunos creen que se trata de una cuestión de celos profesionales. Hande y Bilal podrían estar envidiosos del éxito de Kerem y haber intentado sabotearlo para obtener una ventaja en la industria del entretenimiento. Esta teoría se basa en el hecho de que Kerem ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera en los últimos años, convirtiéndose en uno de los actores más solicitados y mejor pagados del país. Hande, por su parte, ha tenido algunos altibajos en su carrera, y Bilal, a pesar de ser un actor talentoso, no ha logrado alcanzar el mismo nivel de reconocimiento que Kerem. Otros piensan que podría tratarse de un tema personal, quizás relacionado con una relación amorosa o un conflicto familiar. Se rumorea que Kerem y Hande tuvieron un romance en el pasado, y algunos creen que Hande podría seguir sintiendo algo por Kerem. Si este fuera el caso, Bilal podría haber intentado interponerse entre ellos, generando un conflicto que desembocó en la supuesta traición. También se ha especulado sobre posibles problemas familiares entre Kerem y Bilal, aunque esta teoría carece de fundamentos sólidos. También hay quienes creen que todo esto es una estrategia publicitaria, un montaje creado para generar controversia y atraer la atención de los medios. Esta teoría, aunque suena descabellada, no es del todo descartable. En el mundo del espectáculo, a veces se recurre a este tipo de tácticas para impulsar la carrera de una celebridad o para promocionar un nuevo proyecto. Algunos creen que Kerem, Hande y Bilal podrían haber llegado a un acuerdo para fingir una pelea y así aumentar su popularidad y atraer más ofertas de trabajo. Esta teoría, sin embargo, es la menos probable, ya que el daño a la reputación de Hande y Bilal podría ser irreversible. Independientemente de cuál sea la verdad detrás de todo esto, lo cierto es que la relación entre Kerem, Hande y Bilal ha quedado dañada irreparablemente. Incluso si logran resolver sus diferencias, la confianza que existía entre ellos se ha roto. Será muy difícil, si no imposible, que vuelvan a ser los mismos amigos que eran antes. El veneno de la sospecha y la desconfianza ya se ha infiltrado en su relación, y las cicatrices de esta supuesta traición podrían tardar años en sanar. Este escándalo también ha tenido un impacto negativo en la imagen pública de Hande y Bilal. Muchos fans se sienten decepcionados por su supuesta traición y han comenzado a cuestionar su integridad y su ética profesional. Si se confirma que realmente conspiraron contra Kerem, su carrera podría verse seriamente afectada. Las marcas publicitarias podrían retirar su apoyo, los productores podrían dudar en contratarlos para nuevos proyectos, y la opinión pública podría volverse en su contra. Kerem, por su parte, ha recibido el apoyo de muchos fans que lo ven como una víctima de esta situación. Sin embargo, también hay quienes lo critican por haber hecho públicas sus acusaciones. Algunos creen que debería haber resuelto sus diferencias en privado y no haber expuesto a Hande y Bilal de esta manera. Estos críticos argumentan que Kerem podría haber dañado la reputación de Hande y Bilal de forma irreversible, incluso si sus acusaciones resultan ser falsas. En definitiva, este es un caso muy complejo y delicado con muchas aristas y muchas incógnitas. Solo el tiempo dirá cuál es la verdad detrás de todo esto y cuáles serán las consecuencias para todos los involucrados. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y ha dejado a muchos fans con el corazón roto. La amistad, la lealtad y la confianza son valores fundamentales en cualquier relación, y cuando estos valores se ven traicionados, el dolor y la decepción pueden ser devastadores. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles implicaciones de estas declaraciones. Kerem, al hacer pública esta supuesta traición, no solo está exponiendo a Hande y Bilal, sino que también está arriesgando su propia reputación. Si resulta que sus acusaciones son falsas o exageradas, podría ser demandado por difamación y sufrir un duro revés en su carrera. Las leyes sobre difamación son muy estrictas, y Kerem podría enfrentarse a una costosa batalla legal si Hande y Bilal deciden emprender acciones legales en su contra. Además, al hablar abiertamente sobre este tema, Kerem está alimentando la controversia y generando más morbo en torno a su vida personal. Esto podría ser perjudicial para su salud mental y emocional, ya que estará constantemente expuesto a críticas y comentarios negativos. La presión mediática y la atención constante del público pueden ser muy difíciles de soportar, y Kerem podría necesitar apoyo psicológico para hacer frente a esta situación. Por otro lado, es importante tener en cuenta que las declaraciones de Kerem podrían estar motivadas por una serie de factores, como la rabia, la decepción o el dolor.
Es posible que esté reaccionando de forma impulsiva y que no haya pensado detenidamente en las consecuencias de sus actos. La ira puede nublar el juicio y llevarnos a decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. También es posible que Kerem esté buscando llamar la atención de los medios y generar publicidad en torno a su persona. En el mundo del espectáculo, a veces se recurre a este tipo de estrategias para mantenerse relevante y seguir siendo noticia. Sin embargo, esta táctica puede ser muy arriesgada, ya que la línea entre la publicidad positiva y la publicidad negativa es muy delgada. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la situación es muy complicada y requiere un análisis cuidadoso y objetivo. No podemos juzgar a nadie sin tener todos los datos y sin escuchar todas las versiones de la historia. La presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho, y debemos recordarlo antes de emitir juicios precipitados. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y la confianza en las relaciones personales y profesionales. La traición es una de las experiencias más dolorosas y destructivas que puede sufrir una persona. Por eso es fundamental cultivar valores como el respeto, la empatía y la sinceridad en nuestras interacciones con los demás. La comunicación abierta y honesta es clave para construir relaciones sólidas y duraderas. En fin, es un tema que da para mucho debate y que seguramente seguirá generando controversia en los próximos días. Les invito a que dejen sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem está diciendo la verdad? ¿O creen que Hande y Bilal son inocentes? Me encantaría saber su opinión. ¿Qué pruebas creen que Kerem debería presentar para respaldar sus acusaciones? ¿Creen que Hande y Bilal deberían romper su silencio y dar su versión de la historia? El debate está abierto y todas las opiniones son bienvenidas. Y ahora, para terminar este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos abordado. Primero hablamos de las declaraciones explosivas de Kerem sobre la supuesta traición de Hande y Bilal. Segundo, analizamos las posibles implicaciones de estas acusaciones para todos los involucrados. Tercero, exploramos las diferentes teorías sobre los motivos de la supuesta traición. Y cuarto, reflexionamos sobre la importancia de la honestidad y la lealtad en las relaciones personales y profesionales. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final. Gracias por su apoyo y por su confianza. Antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios con sus opiniones sobre todo este chisme, realmente quiero saber qué piensan al respecto. Me encanta leer sus comentarios y saber que están ahí del otro lado. Sus opiniones son muy importantes para mí, y siempre trato de responder a todos los comentarios que recibo. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugosísimo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.